Amén, Dios te bendiga. Te traigo un día un mensaje de un profeta que además era un profundo adorador. Me impacta la vida del profeta Elías, del cual te voy a hablar, de cómo él se presenta ante el altar de Dios a adorar e interceder. Quiero leer una historia en la cual Elías se enfrenta a 450 profetas de Baal y el fuego desciende sobre el holocausto de Elías. En Primera de Reyes 18 dice así, algunos versículos que tomé. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de Jacob, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Quiero enfocarme en el fuego que desciende, el milagro que ocurre y el fuego consume el sacrificio. Pero antes de tomar esta imagen, quiero contextualizarte en la situación que estaba viviendo el país, porque es muy relevante el contexto para poder rescatar tres claves en Elías antes que caiga el fuego. Israel venía de una división del reino. Por más de 50 años, las tribus del norte se habían rebelado con la dinastía de David, así que el reino, la nación de Israel se dividió. Pasaron a ser dos reinos, el reino del norte, conformado por 10 tribus, y el reino del sur, conformado por Judá e Israel. Dice la palabra que hubo continua rivalidad entre los reinos. Los distintos reyes tenían rivalidad entre ellos. Un pueblo que antes fue un pueblo, una sola nación, hermanos, la rivalidad creció y lo más terrible es que los dos reinos cayeron en una profunda idolatría. Me voy a centrar en Israel, que es donde vive Elías. Cuenta la palabra que la idolatría fue demasiada. El primer rey, Jeroboam, puso dos imágenes y en los lugares altos comenzaron a adorar a los dioses cananeos. Por su lado, también en Judá se escucha la noticia de que en el templo de Salomón se prostituían y la prostitución era parte de un culto para buscar la fertilidad. Así que la idolatría era inmensa. Dejaron de adorar a Dios. La idolatría de Israel llegó a su clímax cuando comenzó a reinar el rey Acab. Y para colmo dice la palabra que se casó con Jezabel, una fenicia que trajo con ella la religión a Baal y la implantó legalmente, oficialmente en todo el reino del norte, en todo Israel, la religión a Baal y Acera. Levantó un templo a Baal y levantó imágenes de Acera. Fue entonces cuando Elías, por mandato del Señor, él había detenido la lluvia y se fue de Israel y pasó alrededor de 3 años en Sarepta, mientras en Israel hubo una tremenda sequía y hambruna. Dios lo llama, se presenta por segunda vez ante Acab, y aquí sucede el relato que te leía en Primera de Reyes capítulo 18, donde él se enfrenta junto a los profetas de Baal, suben a un monte y a Elías se le ocurre algo brillante. Pero antes vamos a resumir lo que hemos hablado hasta ahora. El reino nace de una división. Es un país con heridas. Y para colmo se volvió idólatra. Se olvidaron del Señor por completo. Es decir, imagínate, contextualicémonos. Ya no hay adoración. No hay altar. Los altares fueron derribados
por largos años los altares en los lugares altos era solo para ofrecer sacrificios a Baal y a Asera. Solo hay pecado y un corazón duro en Israel de una nación dañada que venía de una división, de guerra, de conflictos. El Señor no está con ellos. Así que, dado este contexto, volvamos al Monte Carmelo. Y te voy a hablar 3 claves antes de que caiga el fuego. En medio de todo esto, Elías se presenta ante Acab y Elías, para solucionar esto, para que vuelva la lluvia, Elías lo que hace, él adora. ¿Por qué digo esto? Porque él ofrece sacrificios, rinde culto al Señor. Él dice: construyamos 2 altares, suben al Monte Carmelo y levantemos 2 altares. Ustedes adoren a Baal. Si Baal responde por fuego, que él sea Dios. Pero si el Señor, Jehová, responde por fuego, que él sea el Señor. Así que lo primero que hace Elías es adorar. El altar es un símbolo de culto al Señor. Y nota que el versículo dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, esto es la hora del sacrificio. Esto es a las 3 de la tarde. Recordemos que en Éxodo 29 la Biblia habla de las ofrendas diarias que se ofrecen en la mañana y en la tarde. En el sacrificio de la tarde, que es las 3 de la tarde, justo la hora en la cual Elías comenzaría su sacrificio. Dice este capítulo de Éxodo que Dios mismo, Él lo dice: yo viviré, va a descender a los sacrificios, yo viviré y seré su Dios, así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para vivir entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. Es interesante saber que el significado del nombre Elías es Yahvé es Dios, Jehová es Dios. Así que lo que hace Elías es recuperar algo que se había perdido en la nación: la adoración, el culto al Señor. Así que la brillante idea de él es: rindamos culto. Usted a Baal, yo al Señor. La segunda clave, antes que el fuego caiga, que nos deja Elías, es que él restaura el altar. Dice la cita: y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar que Jehová estaba arruinado. Así que lo primero que hace Elías antes que el fuego descienda, él repara el altar. Esto es muy significativo. Antes que el fuego caiga, antes que el milagro ocurra, antes que el poder de Dios se manifieste, el altar debe ser restaurado. Y quiero dejarte un mensaje: el fuego no caerá sobre altares dañados. El fuego no cae sobre altares sucios y abandonados. La tercera clave, antes que el fuego descienda, es que Elías intercede. La Biblia no habla de que él se ponga a orar, pero creo que el corazón de Elías es un corazón de un profeta intercesor. ¿Por qué digo esto? Nota que el versículo dice: y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Yo te contextualicé y te conté que el país venía de una profunda crisis de divisiones, guerras, pleitos. Por años no había adoración, por años no había culto al Señor. Elías puede haberse presentado en el altar y puede haber presentado solamente 10 piedras que representan a las 10 tribus de la región del norte donde él vivía, pero él se acuerda de sus hermanos. En el altar él trae el peso de toda una nación. Podría haberse enfrentado contra los profetas de Baal él solo, pero en su altar él considera a su gente. Él presenta 12 piedras. Yo creo que el corazón de Elías, él anhelaba profundamente en su interior que las naciones, que las 2 regiones, los 2 reinos, las 12 tribus del Señor se unieran una vez más. Entonces él presenta en su altar, trae a su familia, él trae sus cargas. Yo no sé, hermano, qué cargas están en tu corazón, qué es lo que tú cargas. Yo no sé qué fuego, cuál es el milagro que tú estás esperando. Y te dejo estas 3 claves que nos deja Elías. Adora, restaura el altar, trae a la presencia del Señor a tu familia, a tus amigos, a tu nación. No sé cuál es el origen de tu nación, no sé por qué crisis ha pasado. Preséntalas ante el altar. Y esto es lo que hace Elías. Él considera en su sacrificio a sus hermanos y presenta 12 piedras. Hay un hecho similar
de un hombre que también hizo lo mismo, fue Moisés. En el capítulo 24 de Éxodo, la Biblia dice que cuando él bajó del monte Sinaí, se encontró con el pueblo adorando a unos becerros. Entonces, Moisés confronta al pueblo. Él sube por segunda vez al monte a hablar nuevamente con Dios, pero antes de eso establece una alianza con el pueblo. Y dice la Biblia que antes de subir, él les dice, hagamos un pacto. Él levanta un altar, un sacrificio, y también pone 12 piedras. Así que esta imagen ya la habíamos visto. Es un acto profético donde él presenta a las 12 tribus de Israel. Así que lo que hace Elías es interceder. Es el corazón de un profeta intercesor. La historia termina y quiero terminar con esto. Dice la palabra que luego de que el fuego descendió, Elías degolla a los 450 profetas de Baal en un arroyo y luego de eso huye de Jezabel porque Jezabel quería la cabeza de Elías. Y por años yo crecí con esta idea de que Elías huyó de una mujer y yo me preguntaba esta semana, le preguntaba al Espíritu Santo, ¿cómo es posible que un profeta grande en milagros huyera de una mujer? Y el Espíritu Santo me mostraba que el corazón de Elías, adorador, que restaura el altar, que intercede, no estaba huyendo de una mujer. El objetivo final de Elías es buscar celosamente intimidad con el Señor, no es huir de una mujer, es buscar intimidad. ¿Y por qué digo esto? La caminata de 40 días de Elías lo llevó a un monte. Dice la palabra que llegó al monte Horeb. ¿Te recuerdas del monte Horeb? El monte Horeb, donde Dios se presentó, que también tiene el nombre de monte Sinaí. Dios se presentó muchos años atrás, generaciones anteriores, ante Moisés y le dio las tablas de la ley. Es el monte donde Dios estableció una alianza con Israel. Es el monte donde todo se originó. Y lo que hace Elías es volver al origen, volver a buscar intimidad con Dios. Y me consta esto porque me impresionan las palabras de Elías. Elías está en el monte y viene la voz del Señor y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le dice, he sentido un vivo celo por ti, Señor Todopoderoso. Los israelitas, y estas palabras resumen todo este mensaje, los israelitas han abandonado tu alianza. Y él estaba volviendo al lugar donde se había establecido la alianza generaciones atrás. Han derribado tus altares. Él había restaurado el altar y matado a tus profetas. Solo yo he quedado. Me confrontan, me llenan, me llega al alma las palabras de Elías. He sentido un vivo celo por ti, Dios poderoso. Lo que hace Elías es ir a buscar intimidad. En medio de una nación con un corazón duro, endurecido, roto, en medio de divisiones por las cuales pasó todo el pueblo de Dios, en medio de una generación donde no había altar, donde no había adoración, donde ya no se sacrificaba, se hacía culto a Jehová, solamente a los Baales, solamente a Acera. Elías nos muestra el corazón de un adorador, intercesor, aquel que restaura el altar y busca intimidad con Dios. Cuando tú hagas eso, hermano, el fuego caerá, el avivamiento llegará, tu milagro llegará. Te quiero dejar con este mensaje. Lo otro que me impresiona es que en este monte Elías se esconde en una cueva y dice la palabra que viene un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. En el mismo monte que años atrás Dios se manifestó con Moisés a través de una tormenta, a través del fuego, a través del humo y terremoto. En esta ocasión, en estos hechos no estaba Dios. El corazón de Elías venía quizás eufórico, quizás adrenalínico, había matado 450 profetas. El contexto por el cual estaba viviendo llega y lo único que necesitaba era paz. Y Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el fuego, Dios no estaba en ese viento que rompía las rocas. ¿Sabe dónde estaba Dios? En lo que necesitaba Elías. En un silbo apacible. En un silbo apacible. Y la voz de Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Así que yo te quiero dejar con ese mensaje. Sigue buscando presencia de Dios. En medio de la dificultad, adora. Si tu altar está dañado, restáuralo. Si tienes que traer a alguien más a tu altar, a tu culto de adoración, tráelo, intercede, busca intimidad con Dios. Que Dios te bendiga.